Bueno, en realidad a mí me interesó mucho participar en esto de los coloquios, como tú bien decías, porque yo creo que es una actividad sobre todo para difusión de lo que se está haciendo en el Departamento de Microbiología y especialmente para que lo sepan los estudiantes, nuestros estudiantes de pre y posgrado. Por eso yo le dije a mis estudiantes que ojalá pudieran asistir todos, porque también considero que reunir la información que tenemos de cierta manera para que estén al día todos, porque hay algunos en mi laboratorio, algunos estudiantes más recientemente llegados, entonces bueno que se empapen. Yo voy a tratar de integrar lo que hemos hecho en algunos años, ¿no es cierto?, de trabajo en el laboratorio. Miren, mi primera diapo no es esta, ven ustedes 2 de 72, sino que lo primero que me pregunté, ¿qué significa coloquio? Busqué varias definiciones, pero me quedé con esta. Dice, reunión en que 2 o más participantes debaten sobre un tema determinado delante de un público, cosa que no es esto, porque voy a estar yo solita, ¿no es cierto? Voy a exponer sobre el tema que ya se presentó, pero lo importante que dice, tras la conferencia hubo un coloquio. Entonces, a mí me gustaría, tal vez soy muy pretenciosa, que tras la conferencia, o llamemos mi exposición, a veces conferencia suena como muy grande, y que se genere algo de debate, porque efectivamente eso es un coloquio. Yo sé que el tiempo apremia, todos estamos ocupados con nuestras actividades, y varios de mis colegas que no están acá se excusaron previamente conmigo porque están haciendo prácticos, están en seminario. Ya no es que no hayan querido venir, ¿sí? Al final a todos nos pilla la máquina nuestras actividades, así que yo les agradezco enormemente a los que sí están presentes, porque varios han dejado de hacer otras cosas, ¿ya? Con tanta cosa que hay que hacer hoy en día. Así que, bueno, el título que he elegido para esta ocasión es Estrategia para el desarrollo de un probiótico de uso humano, Helicobacter pylori como modelo de estudio. Lo he fraccionado en 2 partes, la presentación también. Primero, Helicobacter como modelo de estudio. Ya uno saca la cuenta cuántos años lleva trabajando en Helicobacter y llevo 16 años. Entonces, todo este tiempo me he dado cuenta de que efectivamente Helicobacter pylori es un microorganismo muy interesante de estudiar desde diversos aspectos. Y es lo que yo quiero transmitir el día de hoy, ¿no es cierto?, especialmente a los estudiantes, a la gente más joven. Y la segunda parte, que corresponde en realidad acá a la primera parte del título, Estrategias para el desarrollo de un probiótico de uso humano, es por si alguien está queriendo involucrarse en el tema de los probióticos, ¿cómo yo veo que debería empezar? ¿Cuál debería ser la estrategia que creo que podría ser útil entonces conocer? Cosa que yo en mi tiempo, cuando empecé a trabajar en probióticos, no sabía, ¿ya? Y entonces uno hizo cosas que a la larga ve que no eran los mejores pasos, pero que todo sirve de experiencia, ¿ya? Entonces voy a presentarles primeramente esta bacteria. Mis alumnos, por favor, yo sé que varias veces han escuchado sobre el Helicobacter pylori, pero igual, ¿no es cierto?, hay cosas que uno no puede dejar de mencionar. Mira, se desconfiguró un poco, no sé por qué. Bueno, como buena microbióloga me considero buena microbióloga, voy a dar las características microbiológicas del microorganismo. Este es una bacteria gram negativa de forma bacilar y que tiene un flagelo de tipo holofótico. Es microaerófila, nutritivamente es exigente, crece a pH neutro, les puede llamar la atención a algunos que sea neutrófila, en consecuencia que se desarrolla, ¿no es cierto?, en un lugar que sabemos que es un ambiente muy ácido. Por alguna de estas características más otras se considera un microorganismo fastidioso, es decir, no se realiza su cultivo bacteriológico de rutina en los laboratorios de microbiología. Incluso en el país, nuestro laboratorio es el único que en forma sistemática ofrece diagnóstico de Helicobacter pylori, ¿ya? Y a veces entonces nos llegan biopsias a procesar de otras regiones. Bueno, este microorganismo fue descubierto el año 82, pero la primera publicación apareció en 1983. El hábitat es la parte inferior del estómago a nivel del antro, como pueden observar, y bueno, y por la forma se llama Helicobacter, y pylori porque se dice que mira hacia el píloro, ¿ya? Si bien es cierto, toda literatura habla de que coloniza la superficie del epitelio gástrico, como se puede observar acá, mediante una tinción de Gram o con tinción de plata, que se perfila mejor la bacteria, o si uno desea para una publicación ya, ¿no es cierto?, un paper que uno desea publicar, bueno, ahí podemos sacar fotografías por microscopía electrónica.
Sea como sea, la morfología ustedes se pueden dar cuenta que se observa claramente, como en S, en espiral, gaviota le llaman algunos también. Pero no todas las células del Helicobacter pylori se ubican a nivel de la superficie celular, ¿ya? Este es un aspecto interesante de considerar, sino que algunas tienen una localización que yo le denomino estratégica. ¿Por qué? Porque se localizan en las junturas intercelulares, ¿ya? Ustedes tienen que pensar que estas junturas son muy férreas y que un microorganismo se localiza a ese nivel rompiendo estas estructuras para pasar hacia el interior es porque tiene un poder de virulencia importante. Bueno, pero ¿por qué se localizan ahí? Para evitar la acción de antibióticos preferentemente, la acción de algunos anticuerpos y facilitar su nutrición, ya que es más accesible la urea a este nivel. Pero todo esto en conjunto le permite persistir en el estómago humano. Por eso que las infecciones asociadas al Helicobacter son de tipo crónicas. En los últimos tiempos también se ha descrito que habría algunas células que son intracelulares. Se ubicarían dentro de la vacuola citoplasmática. Epidemiológicamente, este es un microorganismo cosmopolita. Se encuentra a nivel de todo el mundo con una prevalencia promedio del 50%, más o menos. Sin embargo, hay claras diferencias en los países desarrollados versus los países en vías de desarrollo como el nuestro. Fijémonos nada más en el grupo etario menores de 10 años. En países desarrollados hay una prevalencia entre el 5 al 10%. En cambio, en vías de desarrollo entre 50 al 70%. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante? Que de los infectados aproximadamente se ha visto que un 15 a un 20% va a desarrollar alguna patología asociada a esta infección. Un dato interesante, porque no es cierto, yo lo digo a nivel internacional, 50%. ¿Qué pasa en Chile? Hay varios trabajos que señalan 67, 70, 83, pero más o menos un promedio de 75% sería la cero prevalencia de esta infección. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Decíamos 15 a 20% va a desarrollar alguna patología. ¿Qué patología? En este esquema que apareció en un trabajo publicado este año, lo encuentro muy interesante porque da cuenta ya de que el 100% de los infectados va a desarrollar una gastritis, que en un principio va a ser de tipo aguda, pero que posteriormente se va a cronizar. Un porcentaje muy bajo puede desarrollar el linfoma de Moll, ¿no es cierto?, que es un tipo de cáncer asociado al tejido linfoide de la mucosa gástrica. Un 10% puede desarrollar úlcera gástrica, otro 10% igual una úlcera duodenal, un 5% gastritis atrofia o atrofia gástrica, que vía metaplasia y displasia puede llegar a cáncer gástrico. Ese 1% es un promedio mundial, pero países como Japón tienen un 5% más o menos y un poco menos China. ¿Ya? Para que vean ustedes el impacto entonces de la asociación entre el Helicobacter y el cáncer gástrico. De ahí que en 1994 la Organización Mundial de la Salud lo declarara como un agente carcinogénico tipo 1. Eso significa con comprobada capacidad de promover el desarrollo del cáncer gástrico. Como vemos ahí una lesión de tipo cancerosa. Y otro aspecto interesante de esta bacteria es que posee una proteína que se denomina CAC-A. ¿Y por qué es interesante? Porque esta proteína es la primera que ha sido considerada oncoproteína. ¿Ya? No sé yo en estos momentos si habrá otra oncoproteína, pero por lo menos esta fue la primera que se describió. En el virus sí sabemos que existe el otro. ¿Ya? Bueno, ¿no es cierto? No voy a entrar en detalles, si finalmente se puede yo les cuento algo más sobre la proteína, porque es tan importante en el Helicobacter. Todo esto generó que desde que se describió el microorganismo en el año 83 hasta el año 2000, donde está este trabajo, 2001, hubo un crecimiento exponencial en el número de publicaciones en torno al tema, como pueden observar, del año 83, la primera publicación, hasta el 2000. Eso también concitó el interés que se publicaran muchos trabajos y se creó una revista especial para el Helicobacter, que por supuesto la revista se llama Helicobacter, no podía ser de esa manera, Helicobacter. Bueno, también lo que demuestra la importancia de este microorganismo es que hay muchos investigadores a nivel mundial trabajando en él, ¿ya? Y se hacen congresos anualmente, en realidad un workshop europeo, ya se hace todos los años porque, como dije, es anual, pero además
hay un congreso que se hace cada 2 años en que se trata también Campylobacter, en conjunto con Helicobacter. El 3 de octubre del año 2005, a los que descubrieron Helicobacter les valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, ¿cierto? Porque en realidad el descubrimiento específico por que avaló este premio fue el descubrir que Helicobacter estaba asociado con gastritis y úlcera péptida. Ahora para nosotros a lo mejor ninguna novedad, pero para la época se pensaba que era, ¿no es cierto?, que el estrés, que algunos alimentos, etcétera, y no que era un agente infeccioso el que estaba causando el problema. Y aquí salen los dos investigadores. Y yo muestro esta foto porque, ven ustedes, el año 2005, en octubre, recibieron el premio Nobel. Aquí está Marshall. Tuve la suerte de asistir al workshop de Polonia en el 2006, cuando él todavía estaba en su reinado de premio Nobel. Y le quedaba poco tiempo, porque le duró un año el reinado. Y todos querían sacarse foto con él, entonces él dio espacio para que la gente se sacara fotos. Y yo aproveché el espacio. Ahí la muestro. Bueno, pero el Helicobacter no solo tiene importancia a nivel, ¿no es cierto?, gástrico, que sin duda eso es lo más importante, la relación con patologías gástricas. Pero hoy en día se sabe que está relacionado con diversas patologías extragástricas, es decir, fuera del estómago. Como ven ustedes, de diversa naturaleza, intestinales, urológicas, etc. Pero estas que yo he marcado en rojo son las más importantes porque hoy día se sabe que estas patologías deben ser primero tratadas la infección, erradicar la bacteria y después la patología en sí. ¿Ya? Entonces los consensos internacionales así lo avalan y por lo tanto yo diría que hasta el momento son las únicas confirmadas patologías extragástricas relacionadas a la infección por Helicobacter. Han aparecido en los 2 últimos años trabajos bien interesantes que relacionan Helicobacter con Parkinson y con el Alzheimer. ¿Ya? Son trabajos bien interesantes. Aquí tengo a Carolina ha estado trabajando en eso, ha revisado el trabajo Carolina Herrera, y es una relación interesante, tiene asidero, tiene una hipótesis científica que la avala, pero veamos qué va a pasar, ¿no es cierto? Así como algunas han ido derrumbando, emergen otras patologías extragástricas asociadas a la infección. Sin duda, entonces, si alguien tiene el microorganismo, la pregunta, habrá que erradicarlo, pero todos, ¿cuándo erradicar? ¿A quién tratar? ¿Con qué tratar? ¿Cómo? Serían algunas preguntas que todos los que estamos relacionados al Helicobacter venimos escuchando desde hace muchos años. Y siempre se están reestudiando y en reuniones de consenso, ¿no es cierto?, dando nuevas indicaciones al respecto. Según el consenso de Maastricht, que es el más importante a nivel mundial, que se reúne gente casi toda de Europa, pero también parte de gente de Estados Unidos, a fijar las pautas sobre el Helicobacter, esta del 2006 sigue vigente en este aspecto con respecto a cuándo se debe erradicar el microorganismo. Por ejemplo, en enfermedades gastroduodenales, como la enfermedad pepticoulcerosa, o sea, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, y el linfoma de Moll de bajo grado. Este es un cáncer, ¿no es cierto? Sin embargo, responde muy bien cuando es de bajo grado al tratamiento con Helicobacter pylori. La gastritis atrófica, esto me parece interesante. Parientes en primer grado de pacientes con cáncer gástrico, que no tiene ninguna patología, pero si lo solicita. A solicitud, si siente que tiene riesgo de, y por lo tanto puede y el médico debe tratarlo. Y estas dos, que nuevamente marco en rojo, la anemia por deficiencia de hierro, que no tiene explicación aparente, y el púrpura trombocitopénico. Debe entonces erradicarse el microorganismo en esos casos. En eso hay consenso. ¿Cómo se trata? Se trata a través de un tratamiento que le llamamos convencional. Y yo aquí marco en esto en rojo. Aquí en este momento no veo ningún estudiante de medicina o algún médico, pero hago mucho hincapié cuando estoy con este tipo de profesionales o estudiantes, porque para muchos la infección por Helicobacter no la consideran. Algunos gastroenterólogos desconocen, sobre todo algunos más antiguos, y por lo tanto, tal vez yo digo, se quedaron en el pasado y no toman en cuenta estas pautas que son de reconocimiento internacional. Entonces, por eso hago hincapié en que para el tratamiento de cualquier enfermedad infecciosa, como es esta, es necesario un régimen terapéutico altamente eficiente que logre eliminar el microorganismo infectante. Ya, eso hay que tenerlo claro. Yo he estado en un montón de reuniones donde se debate y todavía algunos gastroenterólogos
de nuestra zona creen que no, si es de la microbiota normal, ¿para qué preocuparse? Entonces, ojo, por eso que hago ese hincapié. El tratamiento convencional es la terapia triple estándar, 7 días de tratamiento normalmente, con una combinación de 2 antibióticos más un inhibidor de la bomba de protones. ¿Ya? Los antibióticos son claritromicina más amoxicilina o claritromicina más metronidazol. Y el inhibidor de la bomba de protones normalmente es el omeprazol. Sin embargo, y en distintas regiones existen otras alternativas terapéuticas que incluyen, por ejemplo, la levofloxacina, tetraciclina, furazolidona o tinidazol. ¿Ya? Pero esta es la universalmente más utilizada. Sin embargo, ese tratamiento, que ustedes lo ven que ya es una triple terapia, hay varios factores que influyen en su eficacia y hacen que ésta disminuya y que fracase muchas veces. Primero, el pobre cumplimiento del tratamiento, porque tiene una serie de efectos adversos. ¿Ya? Como ven aquí, por ejemplo, vómito, náuseas, etc. Y el elevado costo. Son 3 fármacos. Pero también, dada la acidez gástrica, algunos pacientes con una alta acidez también fracasan. Una alta carga bacteriana. Tipo de cepa se relaciona con algunas cepas que son más rebeldes de erradicar, por ejemplo las CAC-A negativas. La aparición de resistencia a la droga antimicrobiana, sin embargo, es lejos el factor más importante que hace fracasar el tratamiento contra el Helicobacter. Por lo que, en general, sea cual sea el tratamiento, se obtiene un porcentaje subóptimo de erradicación. Se considera subóptimo que es bajo 95% de éxito o algunos bajo el 90% de éxito de erradicar. ¿Ya? Y se ha visto que la triple terapia permite máximo un 70% de cura en los pacientes. Dan un rango de 40 a 60, más o menos. El factor más importante que fracase es el aumento de la resistencia a claritromicina. ¿Ya? Lejos, como dicen los textos, lejos el factor más importante es la resistencia a claritromicina. De hecho, la Agencia de Medicina Europea clasifica el Helicobacter como en la categoría 2, esa categoría que dice inconstantemente susceptible en la mayoría de los países. ¿Qué significa inconstantemente susceptible? Que en el fondo uno debiera hacerle antibiograma para saber si la cepa específica de ese paciente es o no es resistente. ¿Ya? Y como en la mayoría de los países la resistencia a claritromicina oscila entre 10 y 50%, eso hace que fracase en un alto porcentaje el tratamiento. Bueno, frente a esto, ¿podemos adelantarnos y prevenir la infección? Ya vemos que el tratamiento es difícil. Partiendo de la premisa, prevenir es mejor que curar, ¿cierto? Todos sabemos eso. ¿Qué pasa entonces? Uno dice prevenir, vacunas. Bueno, ¿qué pasa con las vacunas? He resumido acá. Modelos animales han dado un resultado contradictorio hasta la hora. O sea, no existiría el modelo ideal, puesto que el modelo ideal sería el mismo ser humano. Y sabemos que por ética no podemos ensayar ser humano, por lo tanto se pone difícil la cosa ahí. Ciertos candidatos vacunales se han ensayado muchísimo, pero están aún en fase experimental. Tal vez lo que más hace fracasar estas vacunas es la diversa respuesta inmune de los individuos frente a la infección, muy distinta según los grupos etarios, por ejemplo, y la gran heterogeneidad genética en la cepa. De hecho, hay un paper que dice cada cepa cuasi especie. Prácticamente es tanta la diversidad genética en la cepa que la definirían como especies diferentes, cuasi especies. ¿Ya? Entonces, esto sin duda ha hecho que hoy en día no se encuentre disponible una vacuna comercial con amplia cobertura de individuos, puesto de que soy cuidadosa en eso porque yo sé que en varias partes se están desarrollando y algunas ya están, dicen, en fase final. Yo que vengo escuchando esto hace mucho tiempo en todo caso, de que la vacuna ya viene. Espero que así sea en todo caso, pero no estoy tan segura de eso. Bueno, si no tenemos una vacuna, si el tratamiento en nuestro país, donde la resistencia está por sobre el 10%, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo combatir el Helicobacter? Varios papers uno ve que dicen, es importante desarrollar soluciones alternativas a las 2 anteriores, a menor costo, gran escala y aplicable a la población en riesgo, ¿ya? Para prevenir la infección. Entonces parece lógico pensar que una buena alternativa, para muchos la mejor alternativa, factible de implementar a gran escala, sería el uso de los probióticos. Bien, entonces, redondeando, debería quedarnos meridianamente claro, ¿no es cierto?, la importancia de la bacteria. Ahora paso a qué hay respecto a los probióticos en las reuniones de consenso, porque es curioso, pero estos 2 microorganismos que a mí me
diría, me apasiona, los lactobacilos y Helicobacter pylori, todo se define en reuniones de consenso. ¿Ya? No ocurre con todos los microorganismos lo mismo, ¿ya? Pero en esto sí ocurre. Entonces se juntan las personas expertas en el tema y fijan las pautas. Bueno, el consenso de expertos sobre los probióticos, a nivel, digamos, científico, trabajando en probióticos, han definido 3 listas. Una lista donde dice probióticos cuyo uso está científicamente comprobado. ¿En qué patologías sí utilizar está científicamente comprobado? Otra que falta y por lo tanto no hay todavía la seguridad que los probióticos sean útiles. En algunas que uno cree que sí, pero en realidad no es así. Y una tercera grupo donde le llaman áreas prometedoras para efectos clínicos de algunos probióticos. Es decir, áreas que los probióticos podrían tener alguna utilidad. Y ahí sale esto. Utilizar algunos probióticos para actuar como adyuvante en el tratamiento de infecciones. O sea, no para prevenir, dice como adyuvante. Ya veíamos que el tratamiento tenía muchos efectos colaterales, dice, entonces serviría para eso. Este del 2009, un trabajo del 2009. Ese es la reunión de consenso del grupo de la gente que trabaja en probióticos. El consenso de Maastricht, que son los consensos que fijan las pautas a nivel internacional sobre el Helicobacter pylori, el año 2000, el segundo consenso, vamos ahora en el cuarto, probióticos como una posible herramienta en el manejo de la infección. No eran claros todavía, no estaba, ¿no es cierto?, claramente definido si iban a servir o no. Pero cuando uno revisa el último consenso que salió publicado este año, ¿no es cierto?, que se hizo el año 2010, dice que los tratamientos con lactobacilos sí tendrían posibilidades o más probabilidades de disminuir los eventos adversos, especialmente la diarrea, y por lo tanto indirectamente mejorar la tasa de erradicación. Nuevamente, para ayudar en lo que es la erradicación, favoreciendo, ¿no es cierto?, o disminuyendo los síntomas adversos. Pero también, cito textual, se necesitan realizar más estudios. Es decir, lo pertinente que es seguir investigando en este tema, puesto que hasta los expertos a nivel internacional, ¿no es cierto?, dicen, no está zanjada la opción de probióticos frente a Helicobacter. Bueno, pero ya he nombrado los probióticos, ¿pero qué son los probióticos? Todos escuchamos mucho sobre ellos, ¿verdad? Cultivos microorganismos vivos que al ser ingeridos en cantidades suficientes confieren efectos beneficiosos para la salud del huésped, que va más allá del efecto nutricional primario. Mire, no tengo tiempo ahora, no tenemos tiempo ninguno para desglosar esto, pero lo he hecho en otras oportunidades. Es bien ambiguo y hay mucho ahí, ¿no es cierto?, hilo que cortar. Pero esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, es la que está vigente del 2009. Me gusta esta otra definición también, y por esto la pongo. Cultivo de microorganismos viables que aplicado en animales o en el hombre, bueno, el ser humano también es un animal, los afectan beneficiosamente, y esta es la parte interesante, por proporcionar propiedades de la microbiota normal. Entonces nos están diciendo que vamos a introducir un microorganismo en un animal o en el ser humano que va a hacer las veces de algunas bacterias que tenemos en nuestra microbiota normal. Y los que estamos trabajando, y ¿no es cierto?, y nos toca como docente hacer clases sobre microbiota normal, sabemos que en esto hay pero mucho en este momento que decir. Es un tema que yo diría que es de los que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Entonces, realmente esta definición es muy atingente, muy apropiada. Nosotros nos hicimos la pregunta el año 2003, porque uno empieza a ver qué es lo que he hecho en el tiempo y empecé a buscar cuándo fue la primera vez que hicimos un trabajo con este tema. Fue el año 2003, con unos estudiantes que eran de primero de bioquímica. Y nos hicimos la pregunta, ¿servirán los probióticos para la prevención de la infección por Helicobacter pylori? Prevenir, no estábamos pensando para tratar. Pensamos ya bien ambiciosamente para prevenir, porque previniendo, por supuesto, la infección, podemos prevenir la infección, las patologías asociadas. ¿Ya? Y también nos hicimos la pregunta, ¿servirán solamente como terapéuticos o también podrán ser profilácticos o ambas cosas? Bien, y entonces ahí no teníamos en ese momento, porque quiero que lo recuerden, en el año 2003. Y miren el cuadrito que yo les voy a mostrar, salió publicado el año 2009. Por lo tanto, pasó mucho tiempo para que, por lo menos yo, tuviera clara la película de cuál podría ser una estrategia
para seleccionar o desarrollar un probiótico. Sin embargo, yo creo que esto queda claro para cualquiera que se quiera introducir en el tema, ¿no es cierto?, de desarrollar o de seleccionar un probiótico. ¿Por qué? Porque te da las pautas. Te dice, por ejemplo, lo primero, hay que saber el origen. Voy a entrar en detalle en eso, pero si es de nicho natural, si es un microorganismo adaptado o genéticamente modificado. Pensemos que hoy en día, ¿no es cierto?, hay se es reacio a aceptar, ¿no es cierto?, microorganismos genéticamente modificados o alimentos transgénicos, etc. Entonces, esta tercera alternativa es poco viable. Por adaptación, sí, porque uno pudiera seleccionar un microorganismo de nicho natural y después adaptarlo a alguna característica en especial. Por ejemplo, acá dice que resista la bilis. Nosotros tratamos de adaptar a uno que resista el pH ácido, en fin. Pero hace hincapié, y yo quiero enfatizar esto, voy a un nicho natural. Una vez que uno tiene seleccionado el origen, lo debe caracterizar. Hacer varios test in vitro para ¿no es cierto?, ver sus propiedades funcionales, para evaluar sus propiedades funcionales. Y eso es otro punto. Otro punto que yo quiero hacer énfasis porque hasta no hace mucho la mayoría de los probióticos eran muy bien evaluados en sus aspectos funcionales. Caso, por ejemplo, aquí dice, modula el sistema inmune, resiste las condiciones gástricas del estómago o de la bilis, en fin. Pero estos son aspectos funcionales. No se hacía mucho énfasis en estos, que son los ensayos de seguridad. Entonces tal vez uno podría decir, estamos viviendo como en la época de los probióticos de segunda generación, donde no solo importa que funcionen bien, sino que también sean seguros, inocuos. Por ejemplo, con respecto a la resistencia antibiótica, con respecto a ciertos factores como la producción de compuestos tóxicos. O sea, que demuestren que no tienen estas propiedades. Cuando uno ya los tiene caracterizados desde el punto de vista funcional y de seguridad, también hay que hacerle algunos ensayos tecnológicos, ¿ya? Si resisten, por ejemplo, la tolerancia al oxígeno, a sales, etc. Y necesita hacer ensayos en modelo animal, o sea, ensayos in vivo. Cuando ya tiene todo eso, uno puede tener seleccionada su cepa o más de una, y ahí debe, si es para uso humano, hacer ensayos, estudios clínicos, si es para humanos, en humanos. Y ahí debemos hacer ensayos de seguridad y de eficacia. Entonces yo le voy a presentar, ¿no es cierto?, tratando de resumir, una estrategia para la selección de una cepa probiótica con actividad anti-Helicobacter pylori. Ya no es la estrategia general para seleccionar, sino que específicamente para la selección de una cepa con actividad anti-Helicobacter pylori de uso humano y algunos resultados obtenidos en nuestro laboratorio. Y también hago hincapié en esto de que sea específico contra Helicobacter, porque hay todo un debate actualmente sobre eso que dicen que los probióticos sirven prácticamente para todo. Y sabemos que no es así. Los que estamos en el área sabemos que no es así. Tanto es así que, si mal no recuerdo, el año pasado a principio de este año, hubo un gran problema en Europa donde Danone tuvo que retirar algunos de sus probióticos porque no hacían lo que decían que debían hacer. Y hubo todo un debate al respecto. Finalmente les puedo contar, ¿no es cierto?, al final, qué es lo que pasó y cómo está la situación en estos momentos, ¿ya? Por eso, si uno va a producir, ¿no es cierto?, desarrollar un probiótico, tiene que ser responsable y decir para qué lo quiero. O sea, nosotros, si lo queremos que tenga actividad contra el Helicobacter pylori, eso es lo que tenemos que demostrar, que tiene esa actividad. Yo no puedo decir que va a regular la obesidad, o no, porque no estamos haciéndole esas pruebas para eso. Funcionalmente le estamos exigiendo que tenga actividad anti-Helicobacter pylori. Y bueno, como queríamos para dirigido contra el Helicobacter, lo primero, ¿de dónde obtener una cepa probiótica dirigida contra el Helicobacter? Optamos, obviamente, por el nicho natural. Y como era para uso humano, esta es una bacteria que se supone que infecta exclusivamente al ser humano, bueno, lo vamos a aislar, dijimos, de la microbiota humana, Entonces, el origen, microbiota humana. Primera situación resuelta, el origen. Ojo, porque hoy en día también se sospecha que hay probióticos usados en humanos que no son de origen humano. ¿Ya?
Así que eso es otro cuento que al final podemos comentar. ¿Por qué es tan importante que sea de origen humano? Porque, por ejemplo, si uno ve y compara, este trabajo salió muy interesante, salió el año pasado, publicado, dice que un lactobacilo de tipo reuteri, lactobacillus reuteri, comparan uno de origen en un roedor, un ratón, digamos, y el otro humano. Y fíjense, van comparando los diversos genes y llegan a que al final el roedor tenía una carga de 264 genes y el humano 52. O sea, la carga genética del lactobacilo de origen humano es mucho menor. Por tanto, hoy día se sabe que esa carga genética adicional de 52 a 264 genes puede ser muy negativa porque le está dando un exceso de genes que a la larga podrían desarrollar algunas enfermedades. ¿Ya? Entonces, primero, la carga. Si es para uso en cerdos, voy a seleccionar en un cerdo. ¿De acuerdo? Segundo, ¿de qué lugar? ¿De qué lugar? Porque ya teníamos claro que iba a ser humano. La mayoría, si no todas, las que, bueno, hay algunas vaginales, lactobacilos que son comerciales, pero la mayoría son de origen intestinal. Son de origen intestinal. Nosotros dijimos, a ver, que sea del estómago humano, porque ¿contra quién queremos que compita? Contra el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que causa problemas a nivel del estómago. Entonces dijimos, bueno, ambos se van a conocer, están ocupando un mismo nicho, bueno sería que fuera del estómago. Y revisando la bibliografía, 2007, 2006, es decir, nosotros habíamos empezado mucho antes, que aparecieran trabajos sobre microbiota en el estómago. Cuando empezamos no había nada de eso, ¿ya? Y vimos que había lactobacillus y bifidobacterios. Decidimos lactobacillus, obviamente, porque son más sencillos de trabajar que los bífidos, pero los bifidobacterios igual son muy buenos probióticos. Y la primera pregunta que nos surgió, pero si en el estómago siempre se considera como un lugar de filtro, dado su alto pH, ¿no es cierto? Como lo queramos ver muy ácido, pH 2 a 3, lo más probable es que ahí no haya prácticamente nada. Ahí sabía, ¿no es cierto? Molecularmente sabían, no por cultivo, se habían detectado esas bacterias. Significaría entonces que una persona que tiene equilibrio en su flora, o sea, tiene lactobacillus, no tendría helicobacter, pero si esa persona es tratada con antibióticos, posterior a ese tratamiento, ¿se vuelve más susceptible a la infección por helicobacter? ¿Hay algún antecedente que pueda, digamos...? No hay ningún antecedente, yo podría lucubrar nomás, pero nada de eso, sí, no sé, pero además que es un poco, ¿no es cierto?, considerar de que uno le pide a estas cepas probióticas que sean altamente susceptibles, pero por eso no se puede tampoco dar paralelamente el tratamiento, tú tienes que darla antes, después, porque supongamos que la cepa sea susceptible a la claritromicina, que el antibiótico, no serviría, tú la estarías eliminando. Estoy pensando un poco al revés, que la persona está en una condición saludable, ¿verdad? Su estómago está saludable porque tiene lactobacilo, no impide entonces que sea colonizado por helicobacter, ¿verdad? Esa sería un poco la lógica. Si yo le doy un tratamiento con antibiótico, por una infección, no sé, faringitis o alguna cosa así, voy a suprimir los lactobacilos, por lo tanto yo lo haría más susceptible a la infección con helicobacter. Esa es la... Mira, lo que pasa es que aquí hay una cosa bien compleja, que yo no la dije porque en realidad es muy compleja y no está clara y nosotros tampoco lo tenemos claro. Resultados que yo no mostré, como te digo, muy complejo, pero mientras aumenta el daño gástrico, aumenta el porcentaje de personas colonizadas por lactobacillus. Aumenta. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que los lactobacillus llegarían cuando ya hay un daño en la mucosa gástrica. Y la hipótesis es que llegarían a reparar el daño vía, por ejemplo, formación de biopelícula a través de la liberación, a través de la formación de exopolisacáridos, que Enrique, un alumno, está estudiando ese tema, podría ser uno de la forma. Entonces, se establecen mejor los lactobacilos en esa condición. En esa condición. Por lo tanto, uno podría pensar que el helicobacter emite alguna señal para que el lactobacillus pudiera establecerse. Es que dicen que el tejido queda dañado y el pH sube. Y el pH favorece 4,5, 5, favorece más a los lactobacillus. Eso es lo que se tiene como hipótesis. ¿Sí?
así Sí. en términos de esto. Sí. El probiótico, ¿no es cierto? Bueno, un microorganismo vivo que ayuda y que favorece alguna función orgánica. Modula el sistema inmune, evita alguna infección, etcétera. Y el prebiótico sería el alimento de esa bacteria probiótica. Entonces, si es un buen alimento, vas a hacer que aumente la cantidad, la biomasa en el fondo de la bacteria probiótica. Hay azúcares, por ejemplo, la inulina, entre otros. ¿Pero prebiótico solo funciona o solo no, porque es porque es el alimento para la bacteria probiótica que es la que va a hacer la función. Y en conjunto son los simbióticos, que ahora también están de moda como simbióticos, es decir, te venden el producto, el lactobacilo o bifidobacterio junto a su prebiótico. Pero la otra pregunta es, ¿estas bacterias se conocen que tengan mecanismos de comunicación celular como worm sensing? Sí, se conoce que tiene mecanismo, incluso, bueno, hay por ahí algunos trabajos, no muchos, pero sí que dicen que tendrían worm sensing. Es más, se piensa que uno de los mecanismos por los cuales el lactobacillus podría inhibir al Helicobacter sería disociando o desorganizando las biopelículas que forman el Helicobacter. Sí, son resistentes a antibióticos, pueden ser resistentes, o sea, las drogas anti-worm sensing pueden estar afectando y además que en el worm sensing hay comunicación interespecies. Claro. Entonces, Pero como te digo, hay un trabajo, yo leí, me parece que tú Silvia, ¿tienes algo que contar al respecto? Te vi en la... No, porque nosotros estamos... Sí, el chamito, bueno. Bueno, yo puedo decir algo del chamito al respecto. Es un trabajo que en este momento en el laboratorio estamos, no está María José en este momento. María José, ella va a trabajar justamente viendo biopelículas, formación de biopelículas de lactobacillus y la formación de biopelículas de Helicobacter y cómo se interactúan. Porque la hipótesis es que la formación de la biopelícula de los lactos interfiere en la del Helicobacter y por lo tanto la bacteria hasta ahí nomás llegaría, estaría inhibida. Pero te digo, hay un trabajo que lo sugiere. Nosotros por eso queremos estudiarlo en el laboratorio. ¿Pero los tiene los tiene. del tipo 1 lo tiene? Las cepas tipo 1. O sea, el worm sensing tipo 1 del receptor y el receptor. Por lo menos cuando han hecho estudios de tipo bioinformático, sí, aparecen, sí, pero más que eso tampoco no hay. ¿Qué pregunta el chamito quería? Estábamos en la duda porque con respecto a lo que usted decía que hay ciertos probióticos que comercialmente les dan mucho énfasis, que funcionan además, entonces estábamos en la duda de si el 1 al día, el chamito, han pasado por esa serie de control y en realidad son efectivos. En Chile todos los probióticos que hay en estos momentos, ninguno ha sido validado en Chile ni en América Latina, todos vienen del extranjero, vienen de Estados Unidos o de Europa. Varios no traen exactamente la función que cumplen, ¿ya? Es decir, vienen como general, que sirven para todo. Mentira, por eso que Danone tuvo que retirar estos varios probióticos a nivel mundial, pero en Chile siguen vendiéndose, pero en varias partes los tuvieron que retirar porque apareció un trabajo muy interesante, que es un debate que se tiene en estos momentos en todo lo que es la ciencia de los probióticos, que a personas, mujeres sobre todo, que consumían por muchos años probióticos, con la propaganda de que sirven para adelgazar, regulan el tránsito gastrointestinal, tomaron mucho tiempo probióticos y nunca adelgazaron. Muy por el contrario, decía el trabajo, habían engordado. Entonces, ¿qué hicieron? Se hizo un estudio de seguimiento, se le estudió su microbiota a nivel de la S, a nivel intestinal, y se encontró que tenían una superabundancia del lactobacillus que consumían como probiótico. ¿Ya? Y entonces un investigador francés dijo, ojo, ¿no será que este es el que está influyendo, desequilibrando la microbiota? Ustedes saben que la microbiota normal regula la obesidad. Entonces, que se está yendo para el lado. Pero les aseguro, yo lo tengo en otra presentación. Iban y venían cartas del editor, cartas no, que tiene razón, que no tiene razón, etcétera. Pero cuanto cortos, se corrió por Europa el dicho y tuvieron que retirar muchos de sus probióticos el año pasado. Sí. Y salían los titulares hasta de los diarios. Yo tengo esa información. Profe, pero ¿se hizo una investigación de lo que comían esas mujeres? Porque capaz que porque puede que hayan comido yogur y después se hayan mandado 3 barras de chocolate. Ya, no, mira, dan al detalle, no sé si se habrá hecho, pero el hecho de encontrar una producción demasiado marcada de la bacteria tampoco es bueno,
Porque resulta que debe haber un equilibrio, ¿no es cierto? La microbiota tiene que tener equilibrio entre sus distintos componentes. Entonces, que haya tanto eso marcó que es algo que en estos momentos está, te digo, en discusión. En discusión, sí. Entonces, con respecto a eso de que igual tiene que haber un equilibrio en la cantidad, esto que nos venden, por ejemplo, el 1 al día. Yo me tomo uno al día, pero con fe, claro, y que no voy a engordar. Pero se supone que esto igual debería ser por un cierto tiempo, descansar, o uno puede tomar libremente nomás. Lo que pasa, mira, hay discusión al respecto. Dicen que uno podría tomar permanentemente, que no hay, por ejemplo, informes de que información que alguien se haya, como bien dicho, intoxicado por tomar. ¿Ya? Así que de eso no hay. Por eso que les dicen seguro, o sea, la mayoría son seguros de consumir. Pero otra cosa es que si te está provocando un desbalance a cierto nivel. Por eso es que muchas veces cuando uno tiene una diarrea, por ejemplo, prolongada, queda con un desbalance de su microbiota, ahí se aconseja para restablecer la microbiota. Y ahí la persona ojalá que tomara no uno al día, sino unos 3. Una buena. Claro, así lo aconsejan, varios al día para... De hecho, ustedes saben que Saccharomyces se le da a los niños con diarrea y al ratito, yo lo comprobé con mi propio hijo, al ratito ya la S puede estar formada después de tener una diarrea profusa. Sí, eso es así. Sí, Tú te has referido básicamente a los probióticos que son de origen comercial, pero sabemos que hay también, o podría tener actividad probiótica, todos estos productos que se preparan en la casa, estos lactobacilos que se llaman entre comillas pajaritos. ¿Ya? ¿Existe alguna diferencia entre lo comercial y lo doméstico, por así decirlo, en su potencialidad y en su calidad? Mira, no sería tan taxativa para contestar, pero una vez escuché decir de que los probióticos, cuando uno tiene un aislado clínico, ¿no es cierto?, que aísla, por ejemplo, de las S, que la mayoría son dirigidas al intestino y por lo tanto son aisladas de las S, con el tiempo van perdiendo sus características y por lo tanto uno debiera ir cada cierto tiempo probándolo. Pero de que hay alguna diferencia entre uno por ser comercial, porque eso en el fondo son cepas nomás, son cepas. No he leído nada al respecto. No, pero pensaría que no. Pues. Puede ser que algunas de las que estén dando vueltas sean muy buenas y otras no lo sean tanto. No, tú dices caso en la calidad. No, de hecho, yo puedo decir, ¿no es cierto? Chuta, pero esto casi no grabamos. Que nosotros sabemos cuáles son los que realmente tienen lo que dicen y hacen lo que dicen. Pero no voy a... Pero peor, comparado ustedes con estos que son domésticos que se cultivan en la casa. Sí, hemos trabajado también, hemos probado. ¿Y hay de diferencia? hecho, sí, hay diferencia. ¿Cuál es mejor? No, hay de todo. Po. O sea, con Chalicobaster, Sí, yo voy a decir con Chalicobaster, nuestra cepa es la mejor. ¿Y sabiendo la aislaron? ¿De dónde? Sí. ¿Del estómago humano de un paciente? ¿Qué tenía? Claro, no. Oye, no, sí, ese es otro tema, porque... Sí. Pero sí, nosotros hemos hecho los estudios con los... De hecho, yo siempre me trato de traer de los probióticos que veo en otros países, me traigo para probarlos acá, cómo funcionan, si son tan buenos o hacen lo que es. Pero yo les digo que en esto de los probióticos hay también bastante cosas que es solamente de tipo comercial. Pero que ahora están teniendo cuidado porque ahora se está viendo, y por eso que yo decía, tal vez estamos ante los probióticos de segunda generación, donde nos están exigiendo todo lo que son las pruebas de inocuidad. Y ese es un aspecto interesante. Sí, una consulta. ¿Hay alguna limitante en el Ministerio de Salud para cuando sale al mercado cierto probiótico? ¿Qué por ejemplo? ¿Algunos requerimientos básicos que permiten demostrar mira, en el reglamento de alimentario se llama, o alimenticio, reglamento sanitario de los alimentos, es bien escueto, dice que tenga sobre 10⁻⁷ unidades formadoras de colonia al final de su vida útil del alimento. Eso es todo lo que dice. Por lo tanto, no dice mucho. Y eso es todo. No. Nosotros averiguamos en el NSP, hicimos toda no hay nada. Eso es todo. El examen, el ensayo clínico que estaba en espera, en teoría no se necesitaría para que saliera al mercado cierto producto. En teoría no se necesitaría, pero en la práctica nadie te va a comprar un producto si no te lo validan acá. Pero por ejemplo,
algunos productos no sale como validación por tanto. Mira, yo pensaba lo mismo, es un probiótico con demostrada característica de inocuidad, pero a la hora, como te digo, a nosotros nos prometieron que si hacíamos ese ensayo lo podían dar para los niños en su desayuno escolar. En el desayuno ponerlo por lo menos para la región del Biobío o para el sur de Chile. Entonces, claro, la empresa que nos iba a colaborar en eso estaba fascinada con la idea de poder producir, no sé, 200.000 diarios para empezar. Pero tiene que tenerle el ensayo clínico. Si no, no hay ninguna. Así que en eso quedamos. Ahí está. Yo como para acotar algo con respecto a los alimentos, como los probióticos son alimentos y no exige tanto, se supone que en Chile, o sea, como este reglamento viene del CODE, se supone que en Chile no producimos bacterias, se supone que las compramos fuera, que ya está todo eso regulado. Se supone que nosotros compramos la bacteria fuera y producimos el alimento. Por eso no exige nada más. Ahora que en Chile se está haciendo investigación, estamos teniendo cepas con buenas características, ahora nos estamos enfrentando a que no tenemos esa regulación para poder nosotros producir desde la cepa, producir el alimento desde cero. No, entonces cuando uno empieza a tener algo, tú te encuentras con todas las vallas, tienes que tocar muchas puertas y al final es cansador también eso. Sí. No se aporta. No, sí. No, se crea la regulación. Sí, se aporta, pero... Cuesta, siempre cuesta. Bueno, muchas gracias, doctora García. Gracias a ustedes por asistir. Recordarles del Congreso de Microbiología, que es el del 23 al 26 de noviembre en Valdivia. El plazo para entregar los resúmenes es este domingo, 30 de septiembre, para los que vayan a ir para que se motiven. Perfecto. Lo digo a la organización del Congreso. Bueno, muchas gracias y lo invitamos a un café ahora.